Me estaba preparando para el funeral de mi querida suegra, quien había fallecido recientemente, cuando de repente mi teléfono sonó. La voz al otro lado me sorprendió. No te atrevas a venir al funeral, regresa a casa, a la casa de mis padres en el campo. Inmediatamente, dijo, confusa, pero sin hacer demasiadas preguntas. Empaqué mis cosas y regresé al medio oeste rural donde crecí. Más tarde, mi esposo me contó acerca de su hermana separada, Sarapina, aunque Sarapina nunca había sido parte de nuestras vidas. Cuando se enteró de la muerte de su madre, sus primeras palabras fueron, ¿mamá está muerta? ¿Cuánto de la herencia me corresponde? Su falta de respeto era imperdonable. No podía creer que alguien pudiera ser tan cruel. Fue en ese momento que decidí que tenía que proteger el honor de mi suegra. Sarapina no tenía derecho a quitarle nada a una mujer que la había amado, aunque ella la hubiera abandonado. Una feroz discusión estalló entre Sarapina y yo, y al final, después de una acalorada confrontación, ella terminó en la cárcel. Ahora permítanme presentarme correctamente. Mi nombre es Opilia. Vivo una vida tranquila como ama de casa. Estoy casada con Jasper, quien trabaja para una empresa, y somos muy felices juntos. Sé que muchas mujeres enfrentan dificultades con sus suegros después del matrimonio, especialmente con sus suegras, y a menudo se habla de lo complicadas que pueden ser esas relaciones. Yo también tenía esas preocupaciones, pero afortunadamente mi relación con mi suegra era maravillosa. Alouen era una mujer amable y gentil. Recuerdo los momentos que pasamos juntas. Opilia, ¿qué te parece este cardigan?, me preguntó una vez, mostrándome un hermoso suéter que había tejido para mí. Es encantador. Tienes mucho talento para tejer, le respondí. Me alegra que te guste. El clima está volviendo más frío. Pensé que podrías usar algo abrigado. Ten cuidado de no resfriarte, me dijo, sonriendo cálidamente. Gracias. ¿Podrías enseñarme a tejer alguna vez?, le pregunté. Momentos como esos me hicieron apreciar aún más a Alouen. Ella siempre me cuidó como una segunda madre y la amé profundamente. Incluso nos ayudó económicamente en tiempos difíciles. Sentía que había tenido mucha suerte de tener una suegra tan amorosa. Pero un día, todo cambió. Mi madre falleció en el hospital. Jasper me llamó para darme la noticia, y escuchar esas palabras me rompió el corazón. Alouen había estado luchando contra el cáncer durante años, atravesando quimioterapias y luchando valientemente. Ahora que ella se había ido, me sentía perdida. Pasé días sin poder comer o concentrarme. Era difícil aceptar que ya no estaría con nosotros. Sabía que no podía seguir llorando, aunque Alouen no habría querido eso. Ella hubiera querido que me mantuviera fuerte y la recordara con amor. Con ese pensamiento, decidí asistir a su funeral y despedirme de ella con una sonrisa, tal como ella hubiera querido. El funeral se celebraría en la casa de la familia de mi esposo. Me estaba preparando cuando de repente mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el número de su familia, así que pensé que Jasper había olvidado algo para el funeral. Al responder, me sorprendió escuchar su voz, llena de urgencia y pánico. Opilia, no vengas al funeral, regresa a la casa de tus padres en el campo de inmediato, me dijo. Confusa y preocupada, le pregunté, ¿por qué me estás diciendo que regrese a casa? ¿Qué está pasando? Hay un problema, te lo explicaré todo más tarde, pero ahora mismo debes ir a la casa de tus padres. Te veré allí pronto, respondió, aún sonando estresado. Nunca lo había escuchado así, por lo que la preocupación me invadió. ¿Qué clase de problema podría estar ocurriendo en un funeral? Pero confié en Jasper, así que cambié rápidamente de planes y me dirigí a la casa de mis padres. Cuando llegué, mis padres estaban tan desconcertados como yo. ¿Qué está pasando? ¿No se suponía que debías estar en el funeral?, me preguntaron. No lo sé. Solo sé que Jasper dijo que algo andaba mal y me pidió que viniera aquí. Está en camino a explicarme, respondí, aún confundida. Esperamos una eternidad hasta que finalmente llegó Jasper. Estaba agotado y, para mi sorpresa, su mano estaba envuelta en una venda. Jasper, ¿qué te pasó en la mano?, le pregunté alarmada. Es una larga historia, suspiró, claramente molesto. Luego se sentó y comenzó a contarme todo sobre Sarapina, una hermana que nunca había conocido. Sarapina, mayor que Jasper por 3 años. Había estado alejada de la familia durante mucho tiempo. Siempre causaba problemas y tenía la reputación de ser egoísta. Había cortado lazos con la familia años atrás, pero ahora, tras la muerte de su madre, había aparecido de repente exigiendo su parte de la herencia. El funeral rápidamente se convirtió en una escena de caos. Sarapina no estaba allí para llorar, estaba allí para reclamar lo que creía que le correspondía. Esta actitud desencadenó una gran discusión entre ella y Jasper. En el calor del momento, las cosas se descontrolaron, y fue así como Jasper terminó lastimándose la mano. Resulta que Sarapina
la hermana de mi esposo. Tenía un historial con la policía mucho más extenso de lo que cualquiera podría imaginar. A pesar de su comportamiento imprudente, su madre, Halloween, nunca se dio por vencida con ella. Siempre pedía disculpas por las acciones de Sarapina. Incluso asumía la responsabilidad de pagar las deudas que su hija había acumulado. Lo pagaré, mamá, te lo prometo, decía Sarapina. Y Halloween siempre creía en esas promesas vacías. Pero Sarapina nunca cumplía. Eventualmente, Sarapina abandonó a la familia, dejando atrás solo problemas. Después de eso, la familia de mi esposo cortó los lazos con ella. Sarapina y la familia no habían hablado con ella durante años, pero, en lugar de mostrar arrepentimiento o respeto por la muerte de su madre, Sarapina reapareció en el funeral, como si nada. Uno pensaría que después de todo ese tiempo habría cambiado, pero en cambio, sus primeras palabras al llegar fueron: «Mamá está muerta, ¿verdad? ¿Cuánto de la herencia me corresponde?». Mi esposo estaba furioso. ¿Cómo podían ser esas las primeras palabras que salían de su boca después de la muerte de su madre? Enfurecido, le recordó a Sarapina que había sido desheredada hacía mucho tiempo, y que, de hecho, Halloween ya no la consideraba su hija. Halloween me había reemplazado a Sarapina con cariño por mí. Al escuchar esto, Sarapina estalló de rabia. «Opilia, ¿quién es esta mujer? Es ridículo que ella herede algo mientras yo no obtengo nada», gritó. Su rostro se puso rojo de ira, y en su furia, agarró el teléfono de mi esposo y salió de la casa, maldiciendo y conduciendo a toda velocidad en su auto. Así fue como mi esposo terminó lastimándose la mano. Sarapina lo mordió mientras huía con su teléfono. Actué rápidamente y bloqueé el teléfono de manera remota para evitar que ella accediera a cualquier información. Aunque ya era posible que hubiera descubierto la dirección de nuestra casa y tal vez hubiera visto algunas fotos mías. Escuchar todo esto de mi esposo me dejó sin palabras. No podía creer que Halloween tuviera una hija tan difícil, y mucho menos, que Sarapina fuera capaz de comportarse de manera tan terrible. «Lamento no haberte contado antes sobre Sarapina», dijo mi esposo, su rostro lleno de arrepentimiento. «Es un problema familiar y no quería agobiarte. Podía ver lo estresado que estaba, así que traté de mantener la calma. Tal vez deberíamos evitar volver a la ciudad por un tiempo, solo para estar seguros», sugerí. «¿Es segura la dirección de nuestra casa rural?», preguntó. «Sí, no guardé esa información en mi teléfono», le aseguré. «Por precaución, decidimos quedarnos en el campo por un tiempo». Con el paso de los días, la vida en nuestra casa rural se volvió pacífica. La ansiedad que sentí al escuchar sobre Sarapina comenzó a desvanecerse lentamente, y empecé a pensar que tal vez todo terminaría ahí, que Sarapina desaparecería de nuestras vidas. Pero justo cuando comencé a sentir que todo se calmaba, algo inesperado ocurrió. «Disculpe, ¿esta es la casa de Jasper y Opilia?», preguntó una voz desde la puerta. Un día, un oficial de policía se presentó en nuestra puerta. «¿Es esta la casa de Jasper y Opilia?», preguntó. «Sí, lo es», respondí nerviosamente, sintiendo que algo andaba mal. El oficial explicó que nuestra casa en la ciudad había sido robada. Habían recibido una llamada de la escena y pensaron que deberíamos estar informados. Mi corazón se hundió. Llamé inmediatamente a mi esposo y ambos corrimos de regreso a la ciudad para ver qué había sucedido. Cuando llegamos, el panorama era impactante. Nuestra casa había sido saqueada. Cada cajón estaba abierto y todo parecía haber sido revuelto, como si un tornado hubiera pasado por allí. El oficial nos preguntó si faltaba algo de valor. Revisamos la casa cuidadosamente y, aunque nuestras libretas de banco y otros objetos importantes aún estaban allí, faltaban unos pocos cientos de dólares que habían estado en una cómoda. El oficial mencionó que algunos vecinos habían visto a una mujer sospechosa rondando nuestra casa en los últimos días. Habían escuchado gritos como «Sal y págame». Jasper y yo nos miramos, preocupados. «Es Sarapina», dije, casi segura de ello. Le explicamos toda la situación al oficial, desde el incidente en el funeral hasta el teléfono robado y la mano herida de mi esposo. Habíamos denunciado el robo del teléfono anteriormente. La policía actuó rápidamente, y después de pasar un largo rato en la estación de policía dando un relato detallado, finalmente regresamos a nuestra casa rural. Ya estaba oscureciendo cuando llegamos, pero sentimos algo de alivio al saber que la policía había atrapado al ladrón. Como era de esperar, el culpable era Sarapina, según la policía. Ella había sido lo suficientemente descarada como para quedarse en un hotel cerca del lugar del robo. Después de robar en nuestra casa, regresó al hotel y, para colmo, estaba recibiendo un masaje del servicio de habitaciones cuando la atraparon. Había pagado todo con el dinero que nos había robado. A pesar de haber sido atrapada con las manos en la masa, Sarapina aún negaba haber cometido el robo. Era increíble hasta dónde estaba dispuesta a llegar con sus mentiras. Al menos,
Por ahora, estaba bajo custodia, y pudimos respirar un poco más tranquilos, pero al parecer, lidiar con un crimen dentro de la familia no era tan simple. Nos llamaron nuevamente a la estación de policía, guiados por el oficial. Entramos en una sala, y allí estaba Sarapina, sentada en una silla, visiblemente molesta. De repente, soltó: Jasper, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Es increíble. Sarapina no mostró ni una pizca de remordimiento. Fue como si ni siquiera pensara que había hecho algo malo. Probablemente actuó de la misma manera durante el interrogatorio policial. Sarapina insistió en que no entró a la casa para robar nada, sino que solo estaba allí para discutir sobre la herencia. Como nunca estábamos en casa, dijo que no tuvo más opción que romper la ventana para entrar. El dinero que había tomado, según ella, era solo para pagar su estadía en el hotel cercano. En su mente, de alguna forma, todo esto era nuestra culpa. Su forma retorcida de pensar me dejó sin palabras. Cuanto más lo pensaba, más aterrador se volvía. Sarapina era claramente peligrosa, y el hecho de que sentía tanto resentimiento hacia mí me hacía estremecer. Si hubiera estado sola en casa cuando ella entró, quién sabe qué podría haber sucedido. Mientras tanto, Jasper y Sarapina continuaban una acalorada discusión. Tienes unos nervios apareciéndote después de todos estos años y pretendiendo que todavía eres parte de esta familia, Jasper le dijo, claramente frustrado. Devuélveme mi teléfono. Está bien, respondió Sarapina. Te lo devolveré. Lo bloqueaste de inmediato, así que ni siquiera pude usarlo correctamente. Como siempre, dejando a la gente afuera, se enojó ella. Pero la familia es la familia, ¿verdad? Mamá y yo cortamos lazos contigo hace mucho tiempo. Jasper replicó rápidamente. No tienes derecho a nada, incluida la herencia de mamá. Sarapina, furiosa, escupió hacia el suelo y me miró fijamente. Oh, ¿eso estás diciendo? ¿Que mamá estaba lo suficientemente loca como para dejarle su dinero a una extraña como Opilia en lugar de a sus propias hijas? Gruñó. No pude contenerme más. Ya basta de decir cosas tan vergonzosas, grité, mi voz temblando de ira. No podía soportar lo irrespetuosa que estaba siendo con Alouen, la mujer que la había amado y perdonado una y otra vez. Sarapina me miró, sus ojos llenos de desdén. Tú eres la culpable, ¿verdad? La que robó la herencia que debería haber sido mía. Intenté defenderme. Yo no robé nada, dije, pero su mirada intensa me dejó sin palabras. Sarapina se acercó lentamente, y no pude encontrar nada que decir. Ella parecía sentir mi miedo y se rió, como si hubiera ganado una victoria retorcida. El oficial, que había estado observando en silencio nuestro intercambio, intervino finalmente. Vamos a calmarnos, dijo. Parece que hay mucho de qué hablar. Tal vez deberían tener una discusión familiar primero. Discutiremos los cargos más tarde. Una discusión familiar. Nos trasladamos a la casa de mis suegros, donde los parientes de Alan se reunieron alrededor de la mesa en la sala de estar. La tensión en el aire era palpable. Sarapina fue la primera en hablar. Si me das mi parte de la herencia, te lo daré todo, dijo con arrogancia. Deberías estar agradecida por tener una hermana tan generosa. Su arrogancia no había cambiado en absoluto. Continuó insistiendo en obtener la herencia una y otra vez, pero no teníamos intención de ceder. Fuiste desheredada, Sarapina, dijo Jasper. No recibirás nada del dinero de mamá. Sarapina respondió con frialdad. Bueno, si no me vas a dar la herencia, al menos dame algo de dinero cuando lo consigas. No hay forma de que hagamos eso, dijo Jasper, claramente frustrado. Yo, intentando calmar la situación, puse una mano en su brazo y me volví hacia Sarapina. ¿Leíste todo el testamento de Alouen? Le pregunté suavemente. No me importa eso, solo me interesa la parte sobre la herencia, respondió fríamente. Había una sección sobre ti, dije, sin perder la calma. Ella estaba preocupada por ti, se arrepintió de cómo resultaron las cosas. Bueno, si estaba tan preocupada, debería haberme dejado el dinero, respondió Sarapina con sarcasmo. No te dejó el dinero porque sabía que no te ayudaría, le expliqué. Sabía que darte dinero no sería bueno. No puedo cambiar en quien te has convertido. No puedo dejar que alguien tan egoísta como tú tenga siquiera un rastro de la herencia de Alouen. Sarapina siseó. Ni siquiera tienes parentesco de sangre. Sin embargo, eres tú quien le dio la espalda a tu propia familia, le respondí, con firmeza. Por un momento, Sarapina se quedó sin palabras. Entrecerró los ojos y me miró con una mirada tan afilada que parecía un cuchillo, pero esta vez no me eché atrás. No hay nada más que discutir. Es hora de que te vayas, dije, con firmeza. En un instante,
Sarapina se abalanzó sobre mí, su rostro retorcido de rabia, pero antes de que pudiera alcanzarme, Jasper y los demás miembros de la familia la retuvieron. La policía tardó solo unos minutos en llegar y escoltarla afuera. Ella continuó gritando insultos, pero cuando la empujaron dentro del coche patrulla, su espíritu se quebró, se encogió de hombros y dejó de luchar. Más tarde supe que Sarapina terminó en prisión. Nuestro informe a la policía había sido procesado oficialmente, y ella estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Fue un final triste, pero, a la vez, se sentía como si finalmente se hiciera justicia. Sarapina había acumulado una gran cantidad de deudas con prestamistas, lo que explicaba su desesperada obsesión por quedarse con la herencia. Creía que era su única salida, pero, sin importar la razón, las decisiones de Sarapina la habían llevado a este punto. Estaba claro que se dirigía hacia una vida miserable, una en la que tal vez nunca encontraría la verdadera paz. No entendía lo que significaba el verdadero amor o la familia, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, finalmente me sentí tranquila de nuevo. Mi hogar estaba limpio y ordenado después de lo que pareció una eternidad de caos. Jasper, de pie frente a un retrato de su madre, ofreciendo incienso, se volvió hacia mí y dijo: «Estoy sorprendido, Opilia, de cuán valientemente te enfrentaste a Sarapina. Nunca te había visto así antes». Sonrió suavemente, y yo le respondí con una sonrisa tenue. «Fue porque releí el testamento de mamá», le respondí, el día antes del enfrentamiento con Sarapina. Tomé un tiempo para leerlo nuevamente. Antes no había tenido la oportunidad de absorber realmente su contenido, pero esta vez, cada palabra parecía menos un documento legal y más una carta sincera. Jasper me miró curioso, y yo continué. Cada palabra estaba llena del profundo amor de Alouen por su familia, y me conmovió. A pesar de todo, Alouen siempre se preocupó por su hija. No había amargura en sus palabras, solo preocupación por el bienestar de Sarapina. Ella dejó este mundo con un corazón valiente, lleno de amor y esperanzas por nuestra felicidad como pareja. Mientras pensaba en cuánto Alouen había querido ayudar a su hija, a pesar de todo lo que ella le había hecho, sentí el peso de la emoción. Estaba allí, sosteniendo el cardigan que Alouen me había tejido, y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Extrañaba tanto su amabilidad y calidez. Jasper, al ver mi emoción, trató de levantarme el ánimo. «Opilia, ¿podrías tejer algo para mí también?», preguntó con una sonrisa amable. Me limpié las lágrimas y le devolví la sonrisa. «Por supuesto, te mostraré la técnica de tejido que me enseñó tu madre. Haremos algo juntos». Ese momento se sintió como una forma de honrar la memoria de Alouen, manteniendo una parte de ella viva en nuestras vidas. Ella nos había dado mucho más que solo cosas materiales. Nos dio amor, apoyo y fuerza, y asegurarnos de vivir nuestras vidas de una manera que la hiciera sentirse orgullosa. Desde ese momento, me hice una promesa a mí misma. Juré vivir una vida feliz y plena, no solo para mí y para Jasper, sino también para Alouen. Ella nos dejó su legado, su amor y su sabiduría, y quería asegurarme de honrarlo viviendo cada día al máximo.